Saludamos a todos los hermanos, amigos que están conectados vía internet y también los hermanos que estamos aquí reunidos en forma presencial para compartir el estudio de la palabra de Dios. Y estamos viendo este pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que comenzamos el domingo pasado a desarrollar. Este corredor que está caído, que necesita volverse a poner de pie para continuar la carrera. Y hemos contemplado que debían, versículo 12, fortalecer las manos débiles, los brazos caídos, las rodillas que están paralizadas o que flaquean, y los pies que hagan sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Pero también en la carrera no estamos solos. Corremos como pueblo de Dios. Pertenecemos a un grupo de hermanos de la iglesia local, porque así el Señor lo estableció en su palabra, como la iglesia primitiva en Hechos 2, que se reunían para estudiar la doctrina de los apóstoles, para el partimiento del pan, para las oraciones y la comunión los unos con los otros. Ese fue el pueblo de Dios que se reunía allí en Jerusalén. Y eso también tiene que ver con la carrera, que no corremos individualmente solamente pensando nosotros, sino que corremos en un conjunto, corremos en un cuerpo, al cual también pertenecemos y estamos conectados. Entonces ahí tenemos algunos aspectos del corredor que ya no tienen que ver con la actitud personal, sino también con la actitud colectiva. Y nos dice el versículo 14, que ya lo hemos visto: buscad la paz con todos. Ya hablamos de estar en paz con todos los hombres, de ser hombres y mujeres pacificadoras. Somos la sal, por lo tanto tenemos que tener esa característica de lo que un día hemos recibido al recibir a Cristo, la paz de Dios. Se hizo entre nosotros y nuestro Padre Dios. Pero esa paz de Dios debemos preservarla, y también en las relaciones interpersonales, ya sea con los hermanos, con los vecinos, en el trabajo, en el mundo. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Eso es lo que dice en el versículo 14, ya lo hemos visto. Pero a continuación también nos dice el versículo: y la santidad. Tenemos que buscar la paz, pero también buscar la santidad. Y aclara el escritor a los hebreos: sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad que tenemos que, como dice el versículo 14, buscar. Y la Biblia 60 dice seguir la paz. La idea es buscarla, ¿no? Seguir adelante, perseguir la santidad, ir en pos de la santidad constantemente. Es un camino que debemos continuar. Ellos habían perdido ese camino de santidad. Como corredores, se habían desviado sus pies tras el mal, tras el pecado, que siempre está el sistema mundano tentándonos. Está la carne que mora, el enemigo interno, que desea lo malo. Y Satanás, que es el eterno rival para nosotros, ¿no? Por decir una forma, no es eterno, porque un día será condenado, pero en este tiempo en la tierra, él es el adversario. Él es el que está al lado nuestro, alrededor, como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Entonces hoy vamos a estar hablando de
este aspecto del versículo 14, buscar, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a tratar de desarrollar este tema muy importante. Cuando hablamos de santidad o de santo, ¿qué queremos decir? ¿Es alguien que camina con una aureola sobre la cabeza y tiene una ropa blanca? Ahí va el santo. No. Esa palabra, santidad, significa separados para Dios. Separados para Dios. ¿Qué significa santidad? Separados para Dios. Observen un pasaje en Levítico, hablando del pueblo de Dios, de Israel, en el Antiguo Testamento. Levítico 20, Levítico 20, versículo 26. Un precioso pasaje, miren lo que dice. Levítico 20, 26. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Los he apartado de los pueblos, ¿para qué? Propósito, para que sean santos, para que sean míos. Separado para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Eso es santo. Dios te salvó para que seas un pueblo santo, separado para el uso exclusivo de Dios. Y eso es a lo cual nosotros somos llamados. Vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios. Si uno estudia esta carta del Nuevo Testamento, va a haber un montón de problemas allí. De todo había en Corintios. Pero fíjense que somos llamados a seguir esa santidad. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, observen lo que dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, observen, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acá tenemos que explicar un poquito el pasaje de Corintios. En primer lugar, fíjense lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Está hablando en pasado. Santificados es ser declarados santos, ser santos, sin pecado, perfectos, puros. Esa es la norma divina para entrar en su presencia. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo es que podemos ser santos? Y lo dice aquí Pablo: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahí está. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Dios no nos ve con nuestro pecado, con nuestra falencia, con nuestras faltas, sino nos ve cubiertos, revestidos con Cristo. Y de esa manera, mediante su sacrificio vicario en la cruz, Él nos ha hecho santos. Posicionalmente somos santos. Si no, sería imposible que nosotros pudiésemos acceder al cielo, porque nadie es digno de estar en su presencia. No hay ninguno, ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo soy santo? Por medio
de Cristo y su sacrificio en la cruz. Con su sangre me lavó, me limpió de todos mis pecados y ya he sido declarado santo delante de su presencia. Hemos sido en el pasado, cuando hemos recibido a Cristo, hemos sido declarados santos. ¿Por qué? Por medio de la persona de Cristo. No porque nosotros lo seamos, somos pecadores, perdidos, pero hemos sido perdonados, hemos sido salvos, hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hemos sido declarados santos delante de la presencia de Dios. Posicionalmente, yo soy santo, pero prácticamente, dice Pablo, posicionalmente yo ya soy santo, pero hoy, prácticamente, ¿somos santos? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué te parece, hija mía? ¿Somos santos? Complicado, ¿no? Ahora, obviamente que lo que somos posicionalmente en Cristo, debemos serlo prácticamente en nuestro andar en este mundo. ¿Se entiende? Por el sacrificio de Cristo, mis pecados han sido perdonados. Dios me ve revestido con Cristo, me ve santo, justo y perfecto. Si no, no podría ir al cielo. Pero si bien yo ya he sido santificado, soy llamado ahora a ser santo. Un llamado presente al creyente a ser santo en forma práctica. No solamente serlo posicionalmente, sino serlo prácticamente. ¿Se entiende? Y ahí estamos en lo que dice Hebreos. Debemos seguir la santidad. Ese camino que hemos conocido mediante la salvación en Cristo Jesús. Y estamos luchando en este mundo. Estamos luchando con la carne. ¿Para qué? Para seguir la santidad, queridos hermanos. Ahora, les quiero compartir, y esto es muy importante, vamos al libro de Primera de Juan. Porque una de las cosas que pasa cuando hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, somos sus hijos, somos salvos, hay un nuevo deseo que Dios pone para aquellos que realmente le conocen. Y esto es importante porque podemos analizar si esta experiencia nosotros la tenemos en nuestra vida. Si hay alguna duda de que alguna vez hemos nacido de nuevo, si no hay un engaño, si no hay un convencimiento, si estoy convencido y no convertido, una de las señales y marcas y evidencia de la salvación es que cuando uno es creyente de verdad, desea vivir una vida santa. Esa es una de las marcas y evidencias de que soy su hijo. Deseo vivir una vida santa. Observen Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, que soy salvo, que soy su hijo. Observad, si guardamos sus mandamientos. Si anhelamos obedecerlos, si anhelamos estar viviendo esos mandamientos. Antes yo vivía en el pecado, no me interesaba la palabra, los mandamientos. Pero cuando Cristo viene a habitar en mi corazón por la fe, Él produce un nuevo deseo. ¿Cuál es? Deseo de vivir una vida santa. Si tú nunca has experimentado el deseo de ser diferente, de ser distinto, de obedecer la palabra de Dios, tienes que preguntarte si verdaderamente has nacido de nuevo. Porque Juan es muy claro,
En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo, Juan? Si guardamos sus mandamientos. Esa palabra guardar significa vigilar sobre, preservar, custodiar, guardadores de la palabra. Yo anhelo obedecerla. Quiero ser distinto, diferente. Ya no me siento cómodo en el barro cuando era chancho y me disfrutaba y me deleitaba en el pecado. Ahora que soy oveja, la oveja no quiere el barro. Rechaza, queda parada si hay barro, no se echa ahí. Porque tiene una nueva naturaleza. Entonces eso tiene que existir en nuestro corazón. Mire lo que dice el versículo 4, Juan. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si vos no has deseado en tu corazón vivir de una manera santa, distinta, pregúntate si realmente eres salvo de verdad. Vivimos en un mundo de tanta confusión, pero también en el cristianismo se enseñan tantas cosas que no son de acuerdo a la palabra, o se presenta un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios amigo del pecador que lo abraza, que le acepta todo, no un Dios santo, no un Dios justo, no un Dios que odia el pecado y se aira contra el pecado. Que uno cree que no es ni siquiera malo. Y entonces fíjense lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿Tienes tú este deseo de vivir una vida santa? ¿Podemos decir que en tu vida que existe un antes y un después de Cristo? Donde tú puedes decir, bueno, yo antes vivía así y hacía esto, aquello, el otro, pero a partir de esa decisión, mi vida cambió. Soy otra persona. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, aquel fariseo conocedor del Antiguo Testamento y maestro de Israel, él quería entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ahí se le complicó. Un nuevo nacimiento, no un nacimiento físico como él creía, sino un nacimiento espiritual. Fíjense en un pasaje muy conocido en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Tú puedes decir que este versículo es una experiencia en tu vida. 1 Corintios 5, 21. Perdón, 2 Corintios. Se nos fue el pasaje. ¿Vamos ahí? Mariano, de modo que si alguno está en Cristo, 5:17. 2 Corintios 5:17, perdón. Ahí estaba el error en la cita. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Jesús de verdad, nueva criatura es. Nueva creación, escuchá. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Cantamos en el coro, lo antiguo pasó, las tinieblas ya se marchó. Debe existir, si somos salvos, un antes y un después de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Debe haber un nuevo deseo de vivir una vida santa. Aunque uno se haya apartado o alejado, o hoy esté fuera del camino de Dios, si tú miras hacia atrás,
Tiene que haber en tu vida un momento, un tiempo, en el cual tú estuviste con ese deseo. ¿Se entiende? Uno se puede alejar, se puede apartar, pero tiene que haber existido en algún momento, si Cristo está en tu vida, el deseo de vivir una vida distinta y diferente, por lo menos un tiempo. Si nunca hubo ese deseo, si ese deseo no está, no eres de Cristo, lo dice Juan. Es un mentiroso. Si no guardamos sus mandamientos, no estamos en Cristo. Estamos engañados. Observen 1 Corintios, capítulo 6. La iglesia de Corinto era una iglesia compuesta por pecadores, como la nuestra, como todas. Pero Corinto era un puerto donde había mucho pecado y había de lo que vos te imaginés en ese puerto. Se practicaba todo tipo de pecado. Y esta gente venía de ese mundo, venía de ese sistema, venían de la paternidad de Satanás. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, observen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pri, ¿me ayudas ahí para acá? Vamos a leerlo nuevamente. Observen la lista y lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate la lista. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ven? Pero miren lo que dice el versículo 11. Y esto erais alguno de vosotros. Todos venimos de esta lista de pecados que se menciona en el versículo 9 y versículo 10. Seguramente, antes de tener a Cristo. Y por eso dice Pablo en el versículo 11, y esto erais alguno de vosotros. Ustedes estaban en esta lista porque no conocían a Dios, pero miren lo que pasó. Pero fuisteis lavados por la sangre de Cristo. Pero fuisteis santificados, declarados santos. Fuisteis justificados, declarados justos, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué bárbaro! Ahí está el antes y el después. Y esto erais alguno de vosotros. Era nuestra vida, era nuestra esclavitud en alguno de estos pecados. Pero ¿qué pasó? Fuimos lavados por la sangre del Cordero, fuimos santificados por su sacrificio, declarados santos, pero fuimos justificados, declarados justos, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso versículo! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Deseo de una vida santa. Si somos salvos, tiene que estar este deseo. Versículo 22. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué Dios responderá a las oraciones de sus hijos? Porque guardamos sus mandamientos, somos obedientes, deseamos hacer lo que a Él le agrada y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese hacer las cosas agradables delante de Él se llama camino de santidad. Soy santo porque Él es santo. Tengo su naturaleza en mi corazón, en mi vida. Observa lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo ocurrió esto? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que por medio de la promesa de la palabra hemos podido participar, ser participantes de la naturaleza divina. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Hemos nacido espiritualmente porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Se entiende? Seguramente te regalaron una promesa cuando pediste a Cristo perdón. O Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Promesas que creímos y por medio de la palabra hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Si no, no estaríamos capacitados para el camino de la santidad. Pero tenemos una naturaleza nueva, santa. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermanos. Y ese es el camino que dice el escritor a los Hebreos, que debemos nosotros seguir, buscar esa santidad. Y él aclara, sin la cual, sin esa santidad, si no la tenemos, nadie verá al Señor. Es lo mismo que dice Pablo. Si no hay un cambio de naturaleza, si no hay un cambio de corazón, si no hay un deseo de una vida santa, por ahí estás engañado. Por ahí estás convencido, no convertido. Por ahí sos religioso. Entonces es muy importante lo que el escritor a los Hebreos nos está instando y nos está mandando a que debemos seguir ese camino. Ese camino que comenzó cuando recibimos a Cristo, que teníamos ese deseo de la vida santa, ¿te acordás? Que querías obedecer la palabra, que leías la palabra, que te llegaba al corazón, que querías que se produjeran cambios maravillosos en tu vida, que fueron algunos instantáneos. Dejaste lugares, dejaste amistades, dejaste hábitos pecaminosos, pero que esos cambios del primer amor necesitan seguir permaneciendo si permanecemos en el camino de la santidad. Ahora, te quiero mostrar cómo podemos buscar la santidad, cómo podemos seguir esa santidad. Indudablemente que Dios nos va a estar haciendo santos por medio de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por medio de la palabra de Dios, tu vida va a ser diferente. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 17. Y uno dice a veces, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué estoy trabado?
Y sin la palabra de Dios es imposible seguir el camino a la santidad, porque dice Juan 17:17, el Señor Jesucristo, fíjense, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Esta palabra es la única que tiene poder de alejarte del pecado. La Biblia es el único libro que tiene el poder de alejarnos del pecado. Si nosotros no tenemos contacto con el libro de Dios, la Biblia, diariamente, no vas a ver grandes cambios, grandes transformaciones. Es muy importante que tengamos un tiempo con la palabra para que pueda producir esa santidad que se llama santidad progresiva, que Dios está realizando para que podamos dejar ciertos hábitos que todavía tenemos, ciertas costumbres, ciertas ataduras que seguimos poseyendo. A pesar de que soy salvo, ¿se entiende? Necesito esa santidad progresiva hacia la estatura de Cristo. ¿Y cómo la voy a obtener? Mediante la palabra de Dios. El contacto, el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Porque tampoco sirve venir a acumular conocimiento si yo no tengo disposición de obedecer la palabra. Fíjense en el Salmo 17. El escritor a los hebreos nos manda a seguir la santidad. ¿Cómo? La pregunta es, vos me haces esa pregunta, hermano, ¿cómo sigo el camino a la santidad? Por medio de la obediencia a la palabra. Tienen allí Salmo 17, versículo 3 y 4. Mira lo que dice. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Qué hermoso versículo. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, la palabra de Dios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Si vos estás con el libro, tus ojos están puestos en el libro, tu mente está puesta en el libro, tenés lectura, tenés memorización, tenés meditación, escuchás la radio o algo que te esté enseñando durante la semana la palabra, tu mente va a ser santificada, tu vida va a ser santificada. Pero si el libro no lo tenemos, no tenemos el tiempo para el libro, no vamos a estar en el camino de la santidad. Vamos a ser salvos por gracia, pero no va a haber grandes transformaciones en nuestra vida. Fíjense, Salmo 119, pasajes más conocidos. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Un joven puede tener pureza en el siglo XXI? En medio de la perversidad y el pecado que tenemos rodeándonos cada vez más, en forma más degradada, la sociedad y el mundo y la perversidad. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Si uno gastara la mitad del tiempo que gasta con el celular, lo usara para leer la Biblia o meditar en ella, tendríamos una revolución
en las iglesias. Un cambio y una transformación notable. Pero la gente dice, no tengo tiempo para leer. Pero uno al celular le dedica 5 horas, 4, 8. Ni duerme uno, ¿no? Ni lo apago, estoy ahí. Nos hemos hecho esclavos de la tecnología, pero no estamos pegados al libro de Dios. Entonces lo que domina tu mente, lo que controla tu vida, es lo que miran tus ojos. Entonces si este libro uno no lo toma en serio, no hay santidad. No me voy a guardar, no me voy a poder mantener firme frente a las tentaciones del enemigo, a las propuestas del mundo, a los deseos de la carne. ¿Se entiende? No es magia. Hay que estar en contacto en serio con el libro de Dios. No hay otra forma. Yo el mejor momento de mi vida espiritual lo pasé cuando estaba en monte. ¿Por qué? Porque nos levantábamos a las 6:30 de la mañana, desayunábamos, íbamos a estudiar el libro. Volvíamos al mediodía, comíamos, terminábamos a la biblioteca a hacer la tarea, el libro. Trabajo, deporte, a la noche, el libro. Estaba con mis compañeros, hablábamos de las cosas de Dios, los planes de Dios, los programas de Dios, los propósitos de Dios. Dios, 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 claro, ardía uno. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Dijeron los discípulos de Maús que estaban deprimidos porque había muerto Cristo y se les había acabado la esperanza. Y el Señor les abrió las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrarle todo lo referente a Él en la Escritura del Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley, en los salmos. Y dice que ardía. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Nos falta Biblia. Nos falta contacto con el libro, hermanos. Por eso tenemos tan poca fuerza y poder espiritual. Fíjense lo que dice Colosenses. Colosenses. Capítulo 3. ¿Cómo hacemos para que esa santidad la podamos practicar en nuestra vida? ¿Por medio de qué? De la palabra. Observe lo que dice el versículo 9, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Lo antiguo pasó. Y os habéis revestido del nuevo hombre. Escuchad lo que dice ahora. El cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Observate lo que dice. Primero, lo que no debemos hacer. No tenemos que mentir. Tenemos que desechar al viejo hombre, porque eso es parte del antiguo yo, de lo que yo era antes. Pero dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, pero mirá lo que dice, en tiempo presente, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Si no renovamos el conocimiento, mis amados hermanos, mediante la palabra, no hay transformación. Hay religión, hay costumbres, pero no hay cambios verdaderos, profundos y transformación. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque hay que dejar cosas para que el libro tenga importancia en mi vida, protagonismo en mi vida, lugar en mi vida. Es la única forma
de transitar el camino de la santidad con el libro de Dios. Fíjense lo que dice Romanos, conocido pasaje, capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es muy parecido al que vimos de Colosenses. Dice, no os adaptéis a este mundo, no te conformes, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo es que la mente es renovada? Mediante la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, renovar el entendimiento, en el original significa esto, fíjense. Renovar es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Lo vuelvo a decir. El ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Si yo cambio, viste como dicen ahora, que cambies el chip. Lo antiguo pasó, lo sacás, ponés el nuevo, ponés los nuevos pensamientos, renová tu mente mediante la palabra. Y ahí se produce la transformación. El ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Mediante la palabra yo puedo tener la mente de Dios. Porque Dios manifiesta y muestra su mente y lo que piensa, lo que le gusta, lo que le agrada mediante la palabra. ¿Ves? Cuando alguno me pregunta a mí, me pide un consejo, pastor, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Le digo, mira, yo calculo y pienso, no. Hay un versículo, hay un capítulo, hay una porción, hay un pasaje donde podemos responder la consulta del hermano. Y dice, nunca lo había visto. O lo leí y no lo entendí. Acá está todo, acá está la mente de Dios. Pablo le dice a los corintios, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero la mente no viene porque el Señor la arroja desde los cielos y te empezás con una nueva mente maravillosa y magnífica que tiene pensamientos puros y santos. No, es un proceso, una transformación que requiere que yo sea sometido lo que pienso a lo que dice la palabra y la palabra sea implantada en mi mente y en mi corazón. Ahí hay una renovación, un ajuste de la visión moral, espiritual, del pensamiento a la mente de Dios. Yo puedo decir, Dios quiere esto, Dios dice esto. ¿Cómo, pastor? Dice, acá está escrito. No es que yo tengo el teléfono de Dios y le pregunto porque nadie sabe. Es algo misteriosa la voluntad. No, está revelada en su palabra. Lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, está revelada en su palabra. Pero si yo soy ignorante, si yo no tengo el tiempo suficiente con el libro de Dios, se va a notar eso en el poco avance, en el poco crecimiento, en el poco cambio y en que me va a costar mucho el camino de la santidad. Porque sin Biblia no hay transformación. Así de fácil, así de simple. Sin Biblia no hay transformación. Ahora, si uno lo crea esto, y si uno comienza a alimentar y a renovar la mente cada día, un poquito, yo te digo que leas 10 horas la Biblia, pero algo, tenés que tener un tiempo, aunque sea un devocional, mediante el cual puedas recibir algo del pensamiento de Dios. Porque está siendo bombardeado continuamente por todos los medios en el sistema mundano por las mentiras del diablo. Y él es el que predomina si tú no le das lugar a Dios por medio de su palabra. ¿Se entiende? Tanto te dicen la mentira que al final te la crees. Fíjate lo que dice Efesios 4. Son todos pasajes paralelos. No existe la magia
existe la transformación mediante el poder de la palabra, si yo lo dejo actuar y alimento mi mente con la palabra. Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Ven? La forma que teníamos antes. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Por un lado, soy llamado a dejar lo viejo, pero a tomar lo nuevo. Si yo dejo y no transformo, voy a volver otra vez a lo viejo. Si yo a un perro le quiero sacar un hueso y se lo quiero manotear, me va a morder, seguramente, me va a gruñir. Si yo sigo avanzando y agarrándole el hueso seco, me va a hacer, me está amenazando. Ahora, si yo le doy una costeleta fresca, carnosa, al perro, ¿qué va a hacer con el hueso? Lo va a tomar, va a dejar el hueso y se va a ir a comer, a disfrutar la carne. Yo le tengo que sacar lo malo, pero darle algo mejor. ¿Se entiende? Así es como somos transformados. Largá lo malo, pero tomá lo bueno. Si no tomás la costeleta, vas a seguir con el hueso. Y para vos el hueso capaz que te parece que es fantástico, que tiene un gustito a calcio, pero no tiene nada de carne, no tiene alimentación. Y a veces nosotros estamos consumiendo hueso, basura, y no estamos aferrados al alimento espiritual de la palabra. Entonces, hermanos, no hay camino de santificación y santidad sin dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Escucharla, memorizarla, meditarla, estudiarla, oír la palabra. Algo va a quedar, hermanos, y este es el desafío en esta noche de este primer punto que hemos visto. ¿Cómo puedo seguir ese camino en la santidad? Mediante la obediencia a la palabra. Sin palabra de Dios no voy a seguir nunca el camino de la santidad. Voy a seguir el camino de la mentira, el camino, y me voy a adaptar al mundo, voy a querer ser como ellos, ser aceptado por ellos, buscar sus costumbres, su vocabulario, su vestidura, todo. Porque no hay transformación. ¿Por qué? Porque no hay Biblia. Porque no hay suficiente palabra en mi mente y por lo tanto no estoy transitando el camino de la santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, en este desafío que todos tenemos a poder darle preeminencia a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.